Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la historiadora Yuridia Robles, especialista en historia de la Lotería Nacional y trabajadora en la Lotería Nacional. Me es grato dirigirme a ustedes con el tema precisamente de la historia de la Lotería Nacional, pero del siglo XX. Vamos a continuar con el programa de la historia general de la lotería y ahora vamos a entrar a lo que podríamos denominar historia reciente. Y antes de empezar y pasarte la palabra, Yuridia, mucho gusto que estés con nosotros. Sí mandarle un saludo a la directora de la lotería, Margarita González Sarabia, que esta vez no pudo acompañarnos, pero que seguramente nos va a oír y nos va a mandar preguntas cuando esto pase. Bienvenida, Yuridia. Vamos comenzando. Muchas gracias, Salvador. Pues es un gusto, gracias por recibirnos para la Lotería Nacional y para mí es un honor decirles y contarles la historia de esta institución que ha acompañado al país desde sus orígenes, históricamente hablando, desde antes de la independencia. Y les comentábamos a los radioescuchas que vamos a cumplimos 250 años en 2020, 250 años de hacer sorteos en el país este año, el 13 de mayo, y 75 años de tener nuestra propia casa, que es el edificio Moro, que todos conocen en Juárez y Reforma. Vamos a hablar de ese edificio también, Yuridia. Sí, por favor. Vamos a ir tantito en retomando el hilo de cómo dejamos la plática la vez pasada, que era entrando al siglo XX. Sí. ¿Cómo entra al siglo XX la Lotería Nacional? ¿Cómo se mueve en el ambiente de optimismo, de demasiado optimismo del porfirismo? Pues la lotería entra con una fuerza muy importante porque va a retomar todas las pequeñas loterías que había a finales del siglo XIX e incluso la que yo les comentaba, que es la Lotería de la Beneficencia, que funda el doctor Zuluaga y lo trae a una compañía que estaba primero encargada al general Pedro Barandas y le encargan la Compañía Internacional de Mejoras. Al año él muere, pero en ese contrato se retoma el hecho de que hacía participar a la sociedad. Y a esa compañía tuvo que aportar fondos para que los premios fueran considerables, y no 100 pesos, 700 pesos, una cosa así. Y ese fondo necesitaba ser sostenido para que se pudieran hacer obras sociales. Claro. Así que el presidente Díaz lo acomoda muy bien y hace esta compañía internacional, pues como les digo, y hacen los sorteos en el kiosco Morisco. Que estaba hasta 1908 en Paseo de en Avenida Juárez. Sí, a un lado de donde está ahora el Palacio de Bellas Artes, entendería yo. El hemiciclo, donde está el hemiciclo, claro. Sí, él mismo lo retira porque él planea las fiestas del Bicentenario con mucha anticipación, ustedes lo saben, el presidente Díaz. Así es que lo manda lo desarman y lo llevan a Santa María la Ribera. Pero lo importante para nosotros en lotería es que él suma premios importantes en ese lugar y además que el sorteo se vuelve un espectáculo de la ciudad, porque era público y abierto y se gritaba, los niños pues gritones que ya sabemos que estaban desde el principio, atraían a mucha gente y la lotería seguía pues siendo jugada por todo mundo sin distinción, no era un tema de ricos, nunca lo fue, y entonces participaban pues y lo veían los premios.
allí hay muchos registros de esa época. Con ese dinero, el presidente Díaz organiza lo que sería el edificio de la Castañeda. La construye con los más avanzados recursos y es un hospital psiquiátrico ahí en Mixcoac, ¿no? Y luego también hace el hospital homeopático. No sé si esa historia la conozcan. El hospital homeopático por ley debe ser apoyado, según entiendo, porque el presidente Díaz tenía una dolencia en su pierna, en una de las piernas. Y se acerca uno de los doctores más importantes homeopáticos y es el único que la cura. No. Le cura la dolencia y con eso entra el agradecido, les da la escuela, bueno, el hospital homeopático y una escuela de homeopatía, que es casi la única que existe en el mundo, yo creo, o por lo menos en México, y la lotería desde entonces se dedicó a sostener el hospital homeopático. Entonces, el hospital de San Pedro y de San Pablo es el de Hospital Juárez, lo sostiene la lotería, por instancias del presidente Díaz. El Hospital General, ya les expliqué por qué, y el hospital homeopático, son los tres más importantes. También sostiene la escuela de ciegos, es muy importante, se había establecido desde el presidente Juárez y la lotería lo apoya hasta bien entrado 1939, tenemos los últimos registros. Entonces, en ese sentido, las instituciones de gobierno, así, las instituciones, estoy hablando entre 1900 y 1910, que son los periodos en donde el presidente Juárez, Díaz, apoya todas estas instituciones con el recurso de Lotería Nacional. Sí. Y bueno, cuando se vienen las fiestas, hay una condición, hay un apartado. La Lotería Nacional también apoya con la iluminación del Paseo de la Reforma y con la elevación del Ángel de la Independencia. Es parte de nuestras aportaciones. Pues que no son pocas. No. Pensando, por ejemplo, en la Castañeda, que también fue inaugurada en 1910, Sí. Era un hospital muy importante, un hospital psiquiátrico muy importante. En realidad, los enfermos mentales estaban muy abandonados y entiendo yo que es la primera vez en el que se quiere aplicar métodos modernos a las enfermedades mentales. Y es un edificio limpio, moderno en el sentido de que es fresco y que no era un antiguo convento o una antigua iglesia adaptada para. Es un edificio hecho exprofeso para esto. Y efectivamente la lotería es la fuente del recurso. Además le permite a Díaz hacer una cosa que normalmente no se le señala, que es ser transparente con los recursos. Esos son recursos que no eran del gobierno ni eran de él, y entonces están perfectamente bien calculados y, digamos, en términos de auditados para que se fueran para allá. Sí. Entonces, con la lotería no tenías realmente ningún problema en usar estos recursos porque son totalmente limpios. Exactamente. Y no son fiscales, entonces tampoco tienes el problema de que pasara por otros filtros. Le permitía realmente al gobierno hacer obra de gobierno limpiamente. Sí, así es. Otra institución muy importante es el Hospicio para Niños Pobres. ¿Se acuerdan que nosotros venimos apoyando el hospicio desde el primer acto de beneficencia? Entonces, en 1905 inauguran en San Antonio Abad este hospicio que las fotografías son impresionantes, era un lugar enorme. Y bueno, pues en parte fue demolido ya, pero era un edificio pues muy, una institución muy importante en el Porfiriato. Y también alcanza a la lotería, en el tiempo del Porfiriato, a apoyar la construcción de la central eléctrica
de los tranvías que venían del Zócalo para acá. Entonces ya no era de mulitas, sino era eléctrica. Y una cosa muy bonita es que el presidente estaba invitado a subirse al primer tranvía eléctrico, el presidente Díaz. Y entonces se excusa porque no había certeza de que era seguro. Y entonces justamente él se excusa, le da un dolor de estómago y se disculpa y no va. Entonces manda a sus ministras para que se suban y tengan el primer paseo. Y una vez que ya probaron que no se electrocutaba a nadie, entonces ya él sube. Pero la lotería paga ese. Está muy simpático eso. Sí, es muy bonito. Paga las plantas generadoras y los talleres que se inauguraron el 15 de enero de 1900. Sí, entonces en ese sentido, pues la lotería siempre ha estado como muy apoyando a la tecnología en el país, digamos. En ese sentido siempre está como a la modernidad, y hay fotografías impresionantes donde está pasando el tranvía eléctrico enfrente de lo que sería la casa posterior a la revolución de la Lotería Nacional. Ahorita hablamos de la historia de la sede. Bueno, entonces todos esos centros son los que la lotería apoya hasta 1910 y bueno, alcanza a hacer la fiesta, la gran fiesta. También sabemos que el Ángel costó mucho trabajo en su elevación, eso ya lo saben, que se levantó varias veces y se hundía y se caía hasta que hicieron verdaderamente, pues lo intentaron con años de anticipación, pero la primera elevación, el Ángel, el puro pilar se cae. Y entonces tienen que volver a reconstruir y hacer toda una cimentación hidráulica. Es muy importante porque recordemos que toda Avenida Reforma era un pantano. Uh-huh. Y lo mismo que trabajan sobre esa cimentación, lo van a trabajar en el edificio del Moro más adelante. Yeah. Entonces, sí alcanza a hacer todas esas renovaciones. Incluso tenemos un sorteo, que es el sorteo del 15 de septiembre de 1910, que conmemora el centenario. Se hizo un gran sorteo especial, ya era una tradición en Lotería Nacional, en los 16 de septiembre eran sorteos magnos, como es a la fecha. Entonces tenemos el pequeño billete que va a salir. El centenario. Sí, el del centenario, sí, muy bonito. No, qué bueno. Ajá. Sí, no, bueno, la lotería además tiene un archivo maravilloso. Ustedes empezamos el programa de la vez pasada con uno de los billetes inaugurales de la lotería. Sí. No, bueno, qué maravilla. Ojalá todas las instituciones tuviesen su documento fundacional. Pues ojalá que sí, porque nosotros, lo hemos cuidado mucho. También nos apoya mucho el Archivo General de la Nación y la licenciada Margarita está muy interesada en que se haga eso al alcance de todos, por lo menos digital, para que la gente de veras conozca este apoyo entre nosotros. Así como nos hacemos fechorías, también nos hacemos bendiciones. Está muy bien, está muy bien. Sí. Bueno, no, pero la lotería es de beneficencia pública, entendiéndola no solo desde el punto de vista institucional, sino en el alma. Uno siempre siente que la lotería es una institución en la que se puede confiar. Sí. Y esta larga trayectoria además es una garantía. Yo recuerdo que la vez pasada, cuando llegamos a la revolución, que empezamos a tocar el asunto de la revolución, tú nos platicabas de que solamente una vez realmente se quebrantó, se rompió el hilo de esta biografía. Vamos, si quieres empecemos con Madero y veamos tantito la lotería en la revolución. Sí, el presidente Madero, en cuanto entra, con la clara conciencia de que esta es una función de Estado de la cual necesitaban pues allegarse recursos, nombra precisamente a Carlos Arellano, que sustituye al ingeniero Gabriel Mancera. Y se queda, hace un sorteo el 27 de diciembre de 1911 de 200,000 pesos. El billete entero costaba 40 pesos, o sea, 2 pesos cada cachito. Y bueno, siguió adelante la lotería hasta 1915. Tenemos por varias razones. El presidente Carranza, sucede la decena trágica y todo lo que ya, parte esa tan dura de nuestra historia.
El presidente Carranza se va hacia Veracruz y lo va siguiendo el director de la lotería, con toda lo que significaba el dinero, ¿no? Y cuidarlo para allá. Entonces, todavía se alcanzan a hacer sorteos en 1915, enero, febrero y marzo, porque tenemos los billetes. La derogación, él lo plantea en diciembre, dice que en 1915 se suspende y que llega hasta abril. ¿Por qué la suspende? Creo que lo suspenden en todas las ocasiones por razones económicas. O sea, había que juntar ese dinero y había que cuidarlo, ¿verdad? Y si se descuidaba, pues llegaba al otro bando. Entonces, él aduce y explica que porque era el pueblo jugador y todo esto. Yo creo que no, más bien es esta razón, pero bueno, uno en historia no da opiniones. El hecho es que él describe que es porque el pueblo es jugador y que moralmente eso era ilegal. O sea, no debía de ser. Pero en los estados no la suspende. Y entonces, por ejemplo, tenemos Tamaulipas, Veracruz y Campeche. Pero Jalisco, hay en 17 estados, sigue su lotería estatal. Y en cuanto termina la revolución, va a haber otra vez un aglutinamiento. Pero sí lo logra derogar, digamos, de 1915 a 1920, que es cuando el presidente Adolfo de la Huerta, en los pocos meses que está, vuelve a dar un decreto y a darle lugar a la Lotería Nacional. O sea que Carranza suspende la lotería desde que es jefe, primer jefe del ejército constitucionalista, y después cuando ya es presidente constitucional. Pues siempre decimos el presidente Carranza, y en realidad es presidente hasta mayo del 17, pero es el encargado del Poder Ejecutivo. Y creo que tienes toda la razón en sospechar un poco de los argumentos, aunque efectivamente, y ahorita vamos a tocar este asunto, porque sí es un asunto interesante en la discusión de las leyes revolucionarias, que es la inclinación del pueblo mexicano a los juegos o la inclinación al tomar o a las drogas, etcétera, que no está bien con el nuevo mexicano trabajador que se quiere hacer. Eso está en la discusión, por ejemplo, del artículo 123. Pero lo que sí es muy claro es que la suspende porque la guerra no le permite establecer un control de los estados desde el centro. Y ya cuando él es presidente, bueno, cuando menos desde 1916 como primer jefe, pero que ya está sentado en la silla del gobierno federal, etcétera, no la restablece. Entonces sí suena muy interesante porque en las discusiones de 1916, de finales de 16 hasta las de finales de enero del 17, están planteando cuál es la moral que tiene que seguir el trabajador mexicano. Hay una línea que va en contra del alcohol, hay una línea que va en contra del fanatismo, hay una línea que va en contra de las drogas, una línea que va en contra del juego como vicio. Entonces suena interesante porque normalmente no le achacamos a la revolución y menos a la constitucionalista una línea moralista. Pero en el caso de la lotería, en donde se trata además de dinero, no es tan sencillo. No. Por eso no la derogan en los estados. Sí, no, porque además es un recurso importante, eso es lo que habría que hacer. Y además ejerce un control precisamente sobre el exceso del juego. Permite intervenir en cada uno de los eventos de juego, ya fueran estos de gallos, de caballos o de toros, por ejemplo, o de mismo lotería, para que el Estado esté ahí por dos razones. Uno, para control, y el otro para recaudar sus propios impuestos. Así que no es simple. Es una medida de control que hay que tomar con precaución, creo yo. Claro, pero en el virreinato el asunto de la recaudación era a través de las barajas, es decir, la baraja era un estanco real. Tú vendías la baraja y pagabas un impuesto. Sí, ajá. Sí, entonces, es muy interesante esa parte, porque se queda como si nosotros hubiéramos, o sea, hay una discusión pendiente que tiene que ver con la visión del juego entre Mesoamérica y lo que vino de España, de Occidente,
Eran dos cosas diferentes. Y yo creo que el juego, sí jugaban, o sea, tenían juegos en Mesoamérica, pero era un juego adivinatorio. Se aproximaba con esa cuestión adivinatoria. A los mesoamericanos no les importaban las piedras, les importaba la comida, literal, ¿no? Y los occidentales tampoco entendían esa parte tan adivinatoria, pues, por decirla, ¿no? De Mesoamérica. Entonces, bueno, se queda como enseñan esa parte, que había que jugar por piedras, metales, para poder sobrevivir. Y esa distinción en nosotros todavía no nos queda claro, qué frágiles somos en esa línea. Me refiero o piedras o alimentos, ¿no? Sí, y también tocábamos algo el otro día, Yuriria, que es esta idea, este pequeño juego de saber que tienes fortuna o no, de que puedes estar abajo y de repente estás arriba. Es decir, que la vida es un desequilibrio constante. Así es. Y entonces eso es atractivo. La gente juega muchas veces o ha jugado muchas veces a la lotería porque sabe que pues, si pierde ni modo, pero si gana es todo. Sí, sí, sí. Sí, así lo viven familias enteras y aquí me hablan personas y me dicen, oiga, ya es hora de que saquen el 7, porque no ha salido el 7 en 20 años. Y hace 20 años yo me saqué la lotería con el 7 y sigo esperando el 7. Digo, pero sí sale. No, señorita, no sale. Entonces, sí se apropian o sea, constituye un eje de vida, es cierto, en muchos sentidos. Y la misma esfera recrea precisamente en la esfera celeste, porque no podemos negar que hay una relación estelar y planetaria a esa esfera celeste, pues que se traduce en la esfera de la lotería, en donde las pequeñas esferas, bolitas, son los planetas que suben y bajan y nos traen la fortuna o nos la quitan. Exactamente. Entonces esa simbología, aunque no la entendamos y no sepamos muy bien qué, pero se trata de ese juego que es natural en el cielo. Así que la gente, y sobre todo en el sorteo zodiaco, son muy seguidores. Te iba yo a decir eso, aunque estemos caminando ya con botas de 7 leguas, pero efectivamente esta esfera es como la esfera del mundo, tiene hasta la forma de los paralelos y de las... Sí. Bueno, y la idea de que son las pequeñas estrellas que te pueden o no salvar, hasta el sonido de las bolitas dando vuelta, tienen un ritmo como si fuese el de la armonía estelar. Sí. Y eso lo han sabido capitalizar quienes, cuando menos en el último medio siglo, han tenido que estar anunciando los sorteos en el radio, la televisión, y aprovechar los medios, porque te juegan esta parte de sentirte parte de un engranaje en donde pues te puedes salir. De hecho, te la venden como, ahora te toca a ti. Sí. Y lo venden de una manera que me gusta porque se le da un recubrimiento que tiene que ver con la idea que tenemos los mexicanos de nosotros mismos. Y entonces ahí yo voy a caminar un poquito más adelante de Carranza y quizá más adelante de la Huerta, llegar a los años 20, cuando empezamos a pintarnos de una manera distinta. Te voy a hacer un recuerdo un poco loco mío, pero hace como quizá unos 40 o 50 años hubo un billete en donde estaban unos niños, era un billete para el 24 de diciembre. Entonces estás ligando una fecha tradicional de Nochebuena que es religiosa y no, es muy popular, pero lo que estaban proponiendo en el dibujo era una pintura de Diego Rivera de unos niños rompiendo una piñata. Bueno, esta idea de niños populares rompiendo una piñata, etcétera, nos llega directamente, nos sentimos identificados con ellos. En el Porfiriato hubiera sido imposible que pensaras que los niños indios fueran protagonistas de una obra de arte, de una pintura, y menos de un billete. Esto sí es una mentalidad que abre la revolución, porque permite pensar que el horizonte es mucho más amplio, y lo que acabas tú de decir hace un rato es que no es para ricos. Y entonces empiezan a aprovechar esta idea de que no es para ricos, y entonces crece la lotería. ¿Cuántos billetes venden ahora, Yuriria? Bueno,
en teorías, a veces si son 3 series son 3.200.000 cachitos, pero si son 2 series son 2.400.000 cachitos. Parte de ellos también no se imprimen, se hacen en la lotería electrónica. Pero sí, tienes razón que a partir de la Revolución, y yo les comentaba el ingreso de Adolfo Best-Mogart, el billete se convirtió en un símbolo, en un mensaje importante, y ha crecido junto con el diseño, el arte y el diseño mexicano hasta llegar a lo que es ahora, ¿no? Y ha tenido grandes artistas ilustradores como artistas plásticos, y el billete es parte de nuestra historia, pues, gráfica. Nosotros tenemos 3 sorteos ahora, que son los martes, los viernes y los domingos, pero en otros momentos ha habido 4, y siempre se han hecho colecciones interesantísimas en los billetes, como es el caso ahora de tener estas regiones arqueológicas, pero en otros momentos han sido hospitales, en otros momentos han sido conventos, en otros momentos pues han sido boxeadores, parte de toda la cultura. Entonces, toda la historia de México culturalmente está en esos billetes. Sí, tienes razón, empezó la gráfica en la Revolución y es hasta 1970 que se incluyen las fotografías. Ajá. Pero antes era pura ilustración mexicana, desde Best-Mogart, que tenía unas tintas muy curiosas porque en medio de la guerra los billetes eran muy brillantes, verdes, rojos, amarillos, azules. Después fue decayendo la coloración y ya en 1970 y 75, que empieza ya la fotografía, los billetes ya son un elemento de publicidad. Uh-huh. Y este juego publicitario en donde incluso ha habido hasta ángeles, porque el edificio en algún momento, al Moro, le pusieron unas alas. No sé si alguna vez lo vieron. Tenían, entonces el ángel te venía y te vendía los billetes y te daba la fortuna. Entonces el edificio tenía alas. Tienes que hablar del edificio porque ha sido parte del juego publicitario de la lotería. Aunque te digo que el amor por la lotería viene desde antes. Eso, desde luego que sí. Con eso contamos, ¿no? Pero para las generaciones de hoy es muy difícil pensar en la lotería si no piensas primero en chiquito en el billete y en grande en el edificio. Sí, sí. Y en ese edificio se decide todo, Judy. La lotería fue tan creativa que para 1980 se dio cuenta que el futuro era electrónico y entonces genera una lotería deportiva. Y esa lotería deportiva generó pronósticos deportivos que después fue pronósticos para la asistencia pública. Y claro, el gran mercado de los jóvenes es ahora sobre esas quinielas y juegos inmediatos. Uh-huh. Pero bueno, pues ahí estamos, de todas maneras, haciendo historia. Pero ahora vamos a platicar del lugar en donde se juega todo, sí, en donde puede salir un día rico, que es el Moro. Platícanos un poco, sí, del edificio. Bueno, la historia del Moro es muy interesante porque a pesar de tener tantos años, la lotería de historia no tenía una casa fija. Uh-huh. El mismo Javier de Sarria luchó muchísimo y se peleó por cartas, porque lo leemos, para que le dieran una casa que tuviera por lo menos techo, porque había que poner todo cada vez que llovía y si llovía se echaba a perder el sorteo. Pero los regidores decidieron que no le daban nada y que no podía gastar nada. Entonces estuvo en varias casas del centro y cuando se vino la independencia seguía corriendo por calles de Donceles, en fin, por diferentes zonas del centro. Cuando se viene la revolución, la lotería adquiere una casa, siendo tan importante en términos económicos, le dan la casa que era la de don Ignacio de la Torre y Mier, que estaba en donde estuvo originalmente la Plaza de Toros. La Plaza de Toros no le parecía a don Porfirio, era un juego de mal gusto y la quita. Y ese terreno lo compra la familia de la Torre y Mier y luego don Ignacio se casa con doña Amadita Díaz, la hija de don Porfirio. Cuando viene la revolución la expropian o deciden tomar la casa y ahí instalan las oficinas de la nueva lotería ya en 1925. La lotería empezó en el 20 en unas casas de Donceles y hay fotografías, propiedad de Lina.
20, el 25. Y luego, en el 25 se traslada a esta casa, que es donde estamos ahora, al terreno. Unos años después deciden que era insuficiente, ¿verdad? Porque la lotería estaba creciendo muchísimo, y adquieren la comandancia de policía, que es donde más adelante van a fusilar al padre Pro. Ah, Aquí, incluso en algunos momentos le hacen alguna, aquí en el mismo edificio, en una esquina, le traen su ceremonia, su pequeña ceremonia. ya. Bueno, eso y 3 terrenos más, de tal manera que se hace una extensión adecuada y van a contratar, van a basar muchos arquitectos haciendo planes. Y sobre todo, como la lotería seguía el kiosco morisco, pues la lotería tiene que ser de estilo morisco. Y hacen varios proyectos. El que gana es del arquitecto Manuel Ortiz Monasterio, con el arquitecto Bernardo Calderón y Luis Ávila. Pero lo gana sobre todo el ingeniero José Antonio Cuevas. Él era un ingeniero de la UNAM y va a plantear y crear lo que se llama una cimentación elástica o flotante. De tal manera que eso corresponde a que si se hacía un hoyo y se extraía una tonelada del piso, se tenía que volver a poner en el orden que se necesitaba. Entonces tenía que estar cuidando los pesos para que el suelo no se descompusiera. O sea, no eran pilotes como era en la Mesoamérica, sino era esta especie de flotación para que el suelo no resintiera el peso que se le quitaba. Por eso tarda, y compraban cascajo limpio, tarda 11 años en construirse. ¿Estamos hablando de qué años? De 1935 empieza la construcción y se inaugura en el 46. Okay. Del 35 al 46, la lotería, obviamente, se derrumba la casa de doña Amadita, de Ignacio Latorre, y la lotería se va a la tabacalera, a lo que hoy es el Museo de San Carlos. Okay. Y allí en los patios se realizaban los sorteos, y es la primera vez, bueno, ya se hacen con luz eléctrica, ya se televisan, o sea, ya se hacen en radio, no televisión, no radio. Y ahí están 11 años mientras sucede esto que les digo. Entonces el ingeniero Cuevas va a asumir la conducción de la construcción y va a requerir muchísimo metal de tal manera que fortalece la fundidora Monterrey por todo el metal que traen para el edificio Moro. Uh-huh. Y entonces, bueno, levantan la construcción. El temor era pues que era fangoso y que se pudiera caer. Así es que el presidente Cárdenas personalmente autoriza la construcción. Él lo convence el ingeniero Cuevas y lo firma y empieza. Entonces construyen un edificio de 17 pisos, que en su momento, cuando está concluido, es el más alto de Reforma por unos meses, después ya nos ganan todos los demás. Pero se hizo emblemático en ese momento porque levantaba, se hizo en el estilo Art Deco, era que el estilo de la post-revolución, que es muy limpio, que no remitía al pasado, desde luego, no era neoclásico, no era nada, sí, viene siendo francés, pero de todas maneras era pero muy con limpio. Un rasgo muy mexicano, además, sí. Sí. Casi todos los detalles tienen que ver con un gusto muy mexicano. Sí. No, bueno, en general el Art Deco de la postrevolución es muy, muy claramente mexicana. Sí, lo toman mucho de la postrevolución y lo acompañan siempre de un mural, uh-huh, al estilo de la Escuela Mexicana de Pintura. Uh-huh. La lotería no lo tuvo hasta 2010, el mural. Pero en este edificio que representaba la edad de la máquina, pues es como un barco, decía. Un barco que en donde se iba a montar México e iba a apoyar la lotería, la modernidad. Incluso adentro, en el teatro, el barco termina como si fuera un barco, la proa de un barco. Y va dejando en los laterales una estela a su paso, congruente con esta idea, pues, de que la lotería iba a producir esa riqueza. Y todo se va a manejar en mucho dorado, sin ser barroco, pero sí aludiendo a las esferas que caen del cielo. Las escaleras aluden al cuerno de la abundancia, son impresionantes. Invitamos al público, ahora que se abra, a que vengan a ver ese cuerno de la fortuna como cae. Y las lámparas aluden, por ejemplo, a las bolitas
las lámparas del techo aluden a las bolitas con las que juega el público y solamente tiene esos adornos, no tiene más por el momento en términos de diseño y de construcción, de estilo, pues. Es emblemático de estilo Art Deco y se inaugura en noviembre del 46, ya no por el presidente Lázaro Cárdenas, sino por el presidente Ávila Camacho. Ok. No, el que sigue. Sí, a Miguel Alemán, ya él estaba. Vamos a hacer No. ahorita un paréntesis nada más para recordarle a nuestro auditorio Sí. que estamos hablando de la historia de la Lotería Nacional en el siglo XX y espero que lleguemos al XXI, porque está muy sabrosa la plática, y estamos con nuestra invitada, la historiadora Yuridia Robles. Antes de llegar a diciembre del 46, me decías, ¿verdad? En noviembre, el 28 de noviembre del 46. Entonces todavía es Manuel Ávila Camacho. Sí. Hasta el 1 de diciembre de ese año entra Miguel Alemán. Y es muy importante, ahorita les cuento más. Bueno, pero déjame nada más hacerte una pregunta porque seguramente ya no lo contaste y yo me distraje, porque estoy viendo el angelito que tienes atrás y de repente estoy viendo lo que tiene la gente atrás y ya no pienso. Pero ¿por qué le pusieron el moro? Sí, porque como la gente guardaba en su memoria que los sorteos eran en el kiosco Morisco. Toda la papelería en lo que elegían entre 1920 y 35 alguna estilo, tenía estilo para sus logos y adornos gráficos como si fueran moriscos. Y entonces, a ver, vamos a ver el edificio moro que va a ser. Y sí se hicieron algunos planos, algunos proyectos como si fuera una tienda morisca, porque pues la lotería era morisca. Entonces, bueno, por eso le ponen el moro. Pero viene a ser este tono juguetón nuestro, un poco irónico. Pues no que era moro, pues. No, pero te voy a decir algo, te lo pregunto por una razón totalmente ingenua. Yo soy un lector ingenuo y siempre que oía yo hablar del edificio del Moro y yo lo veía, pensaba que era por el color, porque es un edificio moreno. Pues sí. Y de ahí viene, los moros son morenos, de ahí viene la palabra de hecho, y siempre que yo veía el edificio decía, es cierto, los demás tienen alguna cosa de color o son muy blancos o son muy oscuros, este es moreno. Este edificio es moreno y me gusta mucho por eso, tiene esa singularidad. Y yo pensaba es muy bonita historia lo que dices. Lo que pasa es que pero me la inventé. No, bueno, en un momento hicieron una cosa muy moderna y le pusieron vidrios y lo modernizaron así como si fuera de Chicago, ¿no? Sí, horrible, ya se los quitaron, pero tuvieron que pintar el edificio blanco. Cierto. Entonces ahora es color crema, así como mi pared de atrás. Pero originalmente era moreno. De piedra, era claro, de cemento, pues. De hormigón, cemento armado. Exacto, arquitectura mexicana. Como el Monumento a la Revolución o como las fuentes que están en el Castillo de Chapultepec, que sí, de ese tipo de color, del color de la piedra arenisca morena. Y eso me gustaba mucho. Es que eso más mexicano no puede ser. Bueno, ya que estamos en una emisión institucional, vamos a declarar el hecho de que don Salvador Rueda explicó por qué se dice moreno el moro. Okay. Muy bien. Añadido, sí. Pero me entiendes, hasta ahorita que me lo estás platicando, dije, de veras, es por lo morisco. Y yo siempre pensaba en la otra cosa. Sí. Bueno, y yo me imagino que así hay muchas cosas de la lotería que cada quien le da una interpretación muy particular. Y hay una cosa que me gusta mucho, que es la gente que ha dirigido la lotería sin saber los nombres, siempre me ha parecido que tiene una especial sensibilidad. Juegan perfectamente para los sorteos, pero para anunciar los sorteos, no por los días que esos ya están establecidos, sino para el juego de la mercadotecnia, por decirlo de alguna manera, entre la tradición popular, la importancia cívica y esta semilla religiosa que traemos todos, todo entreverado. Entonces, lo mismo tienes el 5 de mayo,
el del 16 de septiembre con marchas. Yo me acuerdo muy bien de un eslogan de 5 de mayo es la fecha, la lotería es el lugar, que debió haber sido como de los 60 finales o quizá de los 70, junto con dibujos animados que hablaban ya de la lotería para el periodo de las posadas hasta los Reyes. Me gustaba mucho el anuncio que anunciaba la lotería del 6 de enero o del 5 de enero, no me acuerdo, pero era la de Reyes. Era una cosa preciosa. Y los dibujos eran muy mexicanos y los colores eran mexicanos en el billete, porque el anuncio estaba todavía en televisión en blanco y negro, cuando menos en la casa de ustedes. Pero también lo oías en el radio. De repente hay un brinco y quizá ha de haber sido como en los 70, 80, en donde el anuncio de la lotería era un chiste. Sí, porque don Abel Quesada nos hizo una campaña muy importante. Ok, y eran muy buenos, los chistes se siguen diciendo buenísimos, ahora. Buenísimos. Suerte la lotería, porque está el pequeñino y lo va persiguiendo está con una muchacha así muy curvilínea y viene la mujer con un palo, ¿no? Arrodillo, y entonces él escribe, suerte en la lotería. La lotería, sí. O alguien que se lo va a comer el tiburón. O su mejor consejero, el billetero. No, eran muy buenos. Buenísimos. Tenemos muchos aquí, están en exposición. Ya. Ahora que se abra, por favor, está la exposición de la historia de la lotería y hay algunos puestos incluso de él. Y fíjate, eso, aunque no sea más fácil ganarse la lotería, que es la pregunta que ahorita nos hace Gaby, cuando menos lo hace muy agradable. Y entonces, aunque no, sepas que no te la vas a ganar, estás ahí metido, estás en el juego de la lotería porque quieres ser parte de ese ambiente festivo. Así es. Y nosotros, bueno, tenemos han pasado muchas campañas publicitarias, que unas son muy bonitas y políticamente correctas, hay otras que ya no. Porque, por ejemplo, ahora la campaña de Pégale al Gordo, pues ya de ninguna manera, ¿me explico? O sea, era un gordito, un niño gordito y estaba en la campaña. Entonces podemos ver cómo ha evolucionado nuestra conciencia social, ¿no? También a través de estas campañas. Digo, a veces son ángeles, a veces divertidas, a veces irónicas, a veces muy serias. Y también porque hubo una campaña donde los niños que se perdían estaban en los billetes de lotería. Ah, sí, es cierto. Sí, y entonces se alcanzaron en algún momento a encontrar por lo menos uno, que ya es ganancia, pero sí se ponía su carita, y si lo encuentras, danos aviso. Entonces hubo un año que fue muy importante. No, sí, no, la manera como llega la lotería a cada persona y a cada par de ojos es impresionante. Sí, así es. Habla de nuestro carácter, de nuestra idiosincrasia. En ese sentido, me gusta mucho, y otra vez la oportunidad de decir que nosotros tenemos ese amor, odio, desprecio que sale mucho en la lotería y que necesitamos cultivarlo, como en una amalgama de reconocimiento de quién realmente somos, no de a quién, pero bueno. Sí, iba a decir del Moro que aparte de este levantamiento, ponen una estación, la primera estación de televisión estuvo en el Moro. En el piso, alcanzaba el piso 17, y le falta, ahora la volteas a ver y está como mochita, pero era una gran anillo de televisión. Y en el piso 13 y 14 se emitió por primera vez, estaba en la televisión, pues, estaba don Guillermo González Camarena trabajando aquí, y se televisó el segundo informe de gobierno del presidente alemán desde este edificio. Así es que era muy importante. En la época en donde no había televisión, una cosa que es muy querida por nosotros es que la lotería pagaba y sostenía el programa de Cricri. Y entonces daba publicidad y Cricri se apoyaba mucho. Hasta que decidió irse a Argentina y entonces, bueno, pues ya la historia fue otra. Pero aquí lo ayudábamos muchísimo.
en lotería. Y en cuanto a lo que estabas platicando de lo políticamente correcto, fíjate, no había pensado en eso, pero efectivamente hay muchas frases políticamente incorrectas que están ligadas a la lotería. La de es que le va como billetero, bueno, ¿cómo les va a los billeteros? Te pregunto, ¿cómo les va? ¿Cuál es el trato de la lotería con sus repartidores? ¿Cómo es eso? Les comentaba desde la vez pasada que nunca han estado en una figura, en un manual. Ni en el original estaba la figura del billetero, que siempre han sido externos, digamos que outsourcing, de los propios colectores y ahora de los agentes. De todas maneras, entonces era el 3% de ganancia, estoy hablando en la colonia, y ahora el porcentaje ha subido a un 10%. En lo que corresponde a su venta. Pero los billeteros, primero, en la historia era un trabajo legal para las mujeres. En 1822, en la Lotería Imperial de don Agustín de Iturbide se emitió un decreto en donde decía un reglamento para billeteros y tenían que traer la B de billeteros, los hombres en el gorro y las mujeres en el rebozo. Entonces estaban perfectamente reconocidas para evitar fraudes, decía el reglamento. Entonces, es un trabajo legal para las mujeres. Y van avanzando hombres y mujeres en billeteros al punto que nunca se ha restringido quién puede ser billetero, no de parte de la lotería. Y también los niños llegaron a ser billeteros, niñas y niños y pequeños de 10 años. Como los adultos mayores, como las personas discapacitadas. Y entonces ahora tenemos una fuerza de venta que la queremos y nos cuesta también, implica un esfuerzo para la institución porque son muy mayores. Y vamos a rendirles un instante de homenaje porque hemos perdido bastantes en la epidemia. Ahora, hay abajo una lista de más de 100 en todo el país, en donde pues, se han expuesto a la pandemia. Pero no son empleados de la lotería, son empleados de los expendedores. De todas maneras tienen varios reconocimientos y son pues parte del alma de nuestra institución y son muy queridos en ese sentido. En el mural, que ahorita les cuento la historia del mural, está ahí el más conocido de ellos, el emblemático, que se hacía llamar Don Paco el Elegante. Y andaba por toda la Avenida Juárez con un clavel rojo de traje súper elegante vendiendo billetes. Pero, como les digo, ha habido mujeres y ha habido niños y ha habido personas mayores. Yo me acuerdo de pequeña, ustedes no estaban, pero yo los veía en la calle en una tabla de madera con rueditas, sin piernas, al vendedor de billetes y andaba en el arroyo vehicular. Entonces, siempre he sido muy generosa en ese sentido. De tal manera que las familias, que los billeteros son de familia. O sea, entra a ser un billetero porque mi tío, porque mi abuelo, porque mi papá, tanto expendedores como ambulantes. Es una institución muy familiar. En todo el país he conocido familias enteras, desde Tampico, de verdad, Hermosillo, hasta Chiapas y Mérida, en donde las familias son las que se apropian, pues, del oficio. Y además uno se encariña con el billetero. En el caso de mi familia, mi papá siempre le compraba el billete al mismo durante muchos años. Nunca se ganó nada. Y siempre le compraba y nos repartía cachitos a algunos de mis tíos o a nosotros, etcétera. Nunca ganamos nada. Creo que reintegro sí, pero siempre tenía que ser con él. No es necesariamente el mismo número, pero sí era con él. Si no, no valía. No había esa relación. Se trataba de establecer una relación entre la suerte, el señor que te la está dando y tú. Sí, es una relación es personal, pues. Sí, personal. Aquí, bueno, pues por supuesto vienen y ya nos conocemos de nombre, algunos nos quieren y otros no, porque no siempre podemos comprar, pero sí hay una relación muy personal. Y esto de que hay familias que sí, efectivamente, su suerte, cuando me preguntan, ¿cuál es mi suerte? Pues la suerte puede ser en los amigos, puede ser
no siempre es en dinero y menos en lotería, ¿no? Y hay personas que sí la tienen. Y les quiero comentar de dos casos muy importantes, bueno, o de uno, que es alguien que está vivo, pues, vive en Jalapa. Y él tiene este don que cuando entra al expendio le brincan los números. Por supuesto que sabe cuáles van a ganar. Pero también explica, yo daría mi suerte con tal de tener suerte de salud y de bienestar familiar. Claro, bueno. Así que eso también cae del cielo, digo yo. No, sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, el edificio queda inaugurado, como les digo, en noviembre del 46, empiezan los sorteos ya a televisarse y vienen muchísimos desde don Pedro Vargas hasta otros artistas a amenizar el sorteo, porque en cierto momento, después de un ratito, ya estamos cansados de oír números, y ahora pues hay menos, pero sí venía, se hizo el auditorio del Moro muy importante en ese sentido. Después ya se fue la televisora, después tembló y hubo que quitar la antena, pero aquí seguimos. En 2010 se construye, se permite o se invita al maestro Ariosto Otero a que haga un mural al estilo de la Escuela Mexicana de Pintura, en donde va a narrar la historia de la lotería. En ese sentido empieza desde Occidente y el abrazo de la diosa Macuizochtl y la diosa Hathor, y va recorriendo la historia de la fortuna, dice él, y va poniendo muchas mujeres como parte de la fortuna. Desde luego, doña Loina Vicario tiene una parte muy importante, pero incluso la Güera Rodríguez como la gran negociadora, y va a plantear que la mujer en nuestro país va a traernos toda la historia. Los invito a conocerlo porque es un mural que tiene mucha información. Antes de él ya se habían puesto a la entrada dos murales, dos bajorrelieves de Alfredo Salce, que son la diosa Fortuna, con toda su simbología celeste, los signos del zodiaco, y siempre la diosa Fortuna, que me preguntabas ahorita, es la que está aquí en mi espalda, es la diosa Fortuna, siempre es alada porque la trae pues la energía, el cielo, como ya dije, y siempre está parada en una media esfera, que es la esfera celeste. Y es porque es esto, es porque... Sí, porque va moviéndose. Sí, porque se está moviendo. Sí. Siempre lo ponen como algo inestable. Ese es el chiste del emblema de la fortuna, que es inestable. Siempre estará sobre algo que no está fijo. Y eso lo hace diferente a otros emblemas femeninos, en donde, por ejemplo, la justicia siempre está bien asentada. No, la fortuna tiene este atractivo, es inestable. Sí, así es. Así es, y así corresponde a la fuente que ya es más reciente también, es de 2011, la fuente de la fortuna, que serían los elementos iconográficos que tenemos aquí, solamente esos tres. Otra cosa que les quería comentar, porque se quedó con eso, las aportaciones de Lotería Nacional en su historia han sido inmensas. Ha habido desde instituciones que ya hemos dicho, pero hay otras muy, muy bonitas. Muy dulces en el sentido literal. Por ejemplo, en el 39 tenemos un registro, en el 47, perdóneme, que para el Día del Niño la lotería donó a la Escuela Primaria 109 Belisario Domínguez 2,000 bolsas de caramelos. Entonces, para una sola escuela, 2,000 bolsas de caramelos. 2,000 bolsas de caramelos para la celebración del Día del Niño. Bueno, te digo, hay cosas que políticamente ya no son correctas, pero hay otras. Por ejemplo, en el 38 hay 3 donativos y una aportación para el Hospicio Cabañas. No solamente, me preguntaste la vez pasada, si solamente era en el Distrito Federal, no. Sobre todo en el siglo XX, hay en todos los estados hospitales y escuelas registros que se hacían. No siempre era que la lotería derogara en efectivo, pero sí era en términos de desde ambulancias, ruedas, equipo médico, a veces eran uniformes para enfermeras. Hay un registro en donde se dieron 2 abrigos para los agentes de tránsito que estaban aquí afuera y estaban muertos de frío, y entonces se les daba
abrigos. Y hay otros que son, por ejemplo, en el 39 hubo un temblor muy importante en Chile y se mandaron 300,000 pesos de apoyo allá. Y por supuesto está el registro del apoyo al 85, a los damnificados del 85. También apoyo económico para la explosión en Guadalajara. Ya. ¿Se acuerdan? Sí, como no, la del 92, si no estoy mal. Exacto, sí, está el registro ese. Hay también una ayuda, por ejemplo, en el 39 para el sostenimiento de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, todo ese es un listado enorme, ¿no? Pero no había esta cuestión fiscalista, como lo mencionabas hace un rato, y había mucha buena fe. Y entonces se entregaban estos recursos a quien lo solicitara. Por supuesto que había, como lo acabamos de decir, quien tenía fortuna y quien no tenía fortuna, pero sí hay muchos registros de hospitales, escuelas en todo el país como aportaciones importantes de la lotería. Fíjate, Yuridia, dices una cosa padrísima. Quizá el apellido de Lotería Nacional es el de la asistencia pública y quizá el segundo apellido, el materno, tendría que ser el de la buena fe. Porque sin eso, en realidad, el recurso nadie lo vigila. Uno se detiene en si me lo gané o no me lo gané y en revisar las hojas o las telas donde están los números o preguntarle al billetero y ya. Y sin embargo, siempre hay un propósito que va más allá y es un propósito de buena voluntad y es un propósito de buen gobierno. ¿Eso cómo lo puede uno explicar hasta hoy? Bueno, te iba a comentar, por ejemplo, que hay personas que ganan, que hay registro que ganan cierta parte de su dinero y lo donan para la beneficencia pública. Si hay registros de los mismos ganadores. Yo creo que es válido replantearnos en algún momento que no se puede tirar al niño con todo y el agua y que recuperar esa parte de nosotros es para nosotros porque la beneficencia pública es un logro ganado por el pueblo. Es algo que el propio director del Hospicio de Pobres se gana. Y luego todas las instituciones, y de ahí crece la beneficencia. De tal manera que ahora no cabe duda que necesitamos el apoyo entre nosotros. Entonces, en ese sentido, la lotería, pues claro que debe ser auditada, claro que debe de decir a dónde van los fondos, pero no quitárselos, pues, claro. porque nosotros, es para ayudarnos entre nosotros. Ese es el punto, siempre ha sido. Y es lo que ahora está, sin sonar, es histórico lo que estoy diciendo, no es que tenga una visión particular, pero sí es histórico. Y en ese sentido, pues la lotería, ahora por ejemplo los billeteros necesitan vivir, como ya les dije, hay unos que recibieron incluso apoyo de la ciudad, por lo menos de la Ciudad de México, ahora 3,000 pesos, porque no podían salir a vender y aunque salieran, pues no había quien. Pero ahora la lotería pues tiene esa misión o nosotros de replantearnos el hecho de que vale la pena que tengamos una lotería como la de Panamá. En Panamá, no sé si sepan, pero el señor director, la gente se forma en la mañana y cuando él llega reparte a los necesitados. Así, él lo vino a contar, el director de la Lotería de Panamá, aquí abajo. Entonces, esa potencia de ayudarnos entre nosotros, pues bueno, vale la pena, yo creo que rescatarla. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Cuál será el horizonte futuro de la lotería? Ya vimos cómo era hace 250 años. Yo espero que dure otros 250 años y entonces nuestros descendientes estén conmemorando los 500 años de la lotería. Pero ¿cómo se plantea el horizonte? No hablo del funcionamiento nada más de la lotería, sino de esta otra segunda propósito. Por ejemplo, ahora. Y quizá el de hace algunos años, el de ligar fechas conmemorativas cívicas con, no solo con el sorteo, sino con el billete en sí mismo. En este caso, no solamente se trata de que el día 24 en Iguala, se trata
de que, o sea, no solamente es el sorteo, sino que muestras y enseñas algo que no estamos conociendo. Por ejemplo, en el caso de las zonas arqueológicas. Yo pienso que México tiene un abanico enorme por ese lado. Sí. Pero ¿tienen pensado ustedes proyectar hacia adelante otro tipo de mensaje? Pues con la dirección ahora de la licenciada Margarita, pues sí, va a seguir ella con esta idea de que tanto la lotería tiene que conocerse como todas esas riquezas. Así es que yo pienso que va a seguir en el año. Y otra idea muy importante es el hecho de las propias personas que son valiosas y que con su ejemplo, como son los deportistas, ahora están apoyando una exposición que dice al COVID contra las cuerdas, porque va a apoyar pues a elevarla. No solamente es la moral y echarnos ánimo, pero sí es realmente una necesidad de sentir que vamos a salir adelante. Sí. Así que la lotería tiene esa misión. Eso es lo que me preguntas. Y también, bueno, la cuestión pues esta de modernizarnos de tal manera que los jóvenes entren al nuevo sí, a esta antigua manera de jugar, a esta tradición mexicana. Pero ahí hay que empezar a experimentar. Yo pienso que dentro de 100 años no va a haber billetes, o va a ser muy pocos, o va a ser una cosa de coleccionistas. Todo va a ser en electrónico, pero necesita ser igualmente atractivo. Y tiene que además manejarse con un ritmo muy rápido. Yo pienso que el éxito, yo estuve casado con una mujer que tenía un tino para la lotería esta de rascahuele de rascas y de ganas, y la de las quinielas deportivas. No sabía nada de fútbol, y todos los que sabíamos de fútbol nunca ganamos nada, y esta le atinaba a todas. Era impresionante. No, sí, y tiene mucho tino. Pero la clave está en la rapidez. Es decir, compras porque lo que quieres es sacártelo, saber si te lo vas a ganar o no te lo vas a ganar, lo necesitas ahorita, no lo necesitas. Y este juego mental, y al mismo tiempo tener que darle un mensaje cívico o un mensaje pues de lección de historia o de solidaridad con otros o de echarnos porras para salir adelante. ¿Tienen ustedes un departamento de mercadotecnia? ¿Cómo le hacen? Es que realmente no sabemos cómo funciona por dentro. Sí, hay un departamento de mercadotecnia y claro que las discusiones ya se imaginarán de qué tamaño son, entre cuáles son los sorteos que son, o sea, los temas de los sorteos, en qué sentido van, ¿no? Y han cambiado mucho. Hay unos que son muy clásicos, que son las instituciones, los cívicos, que tienen que respetarse, y hay unos por ley. El del 16 de septiembre les digo que viene desde 1925, entonces en ese 1825, perdón. Entonces en ese sentido hay unos que son intocables, pero el contenido sí nosotros, es un reto importante ahorita entre casar la tradición con la modernidad, como dices, porque pues sí, nuestra propia hija, ahora institución hermana, ahora compañeros, pues nos gana en ese sentido. Son imbatibles, la verdad. Estás hablando de los pronósticos. Ajá. La lotería a partir del 2006 ya no da apoyo directo. Ahora la lotería lo que apoya es paga un impuesto y se va al fondo de Hacienda, y Hacienda lo distribuye a la beneficencia pública. Ya no da apoyo directo desde. Por eso les decía que habría que replantearse no tirar al niño con todo de la cuna. Entonces, bueno, pues ahora están esas condiciones y hemos luchado en la historia para tener otras, ¿no? Para recuperar otras. Pero bueno, pues los tiempos así son y la lotería. Por eso pareciera que ahora se están haciendo cosas que tradicionalmente se han hecho, y lo saben aquí en la historia, por ejemplo, que en otras ocasiones se han rifado. Por ejemplo, hay una historia muy bonita donde Manuel Tolsá evalúa un coche y una carroza, y la describe y dice: esa carroza vale 3,000 pesos.
y la sortea la lotería en su momento. Casas, ranchos, imprentas, la Lotería de San Carlos también lo hacía. O sea que es un recurso, es una función, digamos, ¿no? No, sí, me queda muy claro. Ahora, también me queda muy claro que la lotería es una institución que no se le nota la debilidad. Es decir, puede estar cambiando un poco el rostro, el sentido, el camino, pero no se nota que vaya para abajo. Aún que esté los pronósticos que son muy atractivos, no va para abajo. Aún que los billeteros no hayan podido salir este año pandémico horrendo, yo no siento que vaya para abajo. Una vez que estamos en la calle, vamos sobre nuestro billete. Sí. Esta es una cosa rica, son tan fuertes como el moro. Pues, mira, yo he estudiado mucho los ciclos de la historia desde otra perspectiva. Yo siento que la introducción del establecimiento de la lotería le dio una solidez muy peculiar en su momento, en su fundación, y un equilibrio entre la modernidad y la tradición. Y apelo a eso cada vez que platico, que se puede, que necesitamos solo idear el camino, pero que lo tiene el equilibrio entre ambas partes. Así que, bueno, generamos la modernidad, pronósticos deportivos, pero ahora vamos a jalar la tradición para equilibrar la balanza un poco, ¿no? Pues muy bien. ¿Quisieras recomendarnos algunas lecturas a los que estamos ansiosos de saber más de la lotería? Bueno, la maestra Montserrat Gali escribió sobre la historia de San Carlos. Es un libro muy bonito, pero lo editaron en Puebla. No sé si sea... también hay unas publicaciones de Clio sobre la lotería y también Artes de México. Sacó un número, sí. Ambas tienen una especie de resumen sobre historia de la lotería. Estamos persiguiendo eso porque hay libros editados por la Lotería 2, hay uno de Manuel Ceballos que se llamaba Las Loterías y otro de don Artemio Vallarispe. Son libros antiguos que se consiguen en la Alameda todavía, y otra historia que se editó en la lotería, Historia de la Lotería Mexicana, en 1980, pero la publicó la lotería y no está en el mercado. Sí sé que todos los textos que menciono, el de Ceballos, que se llama Las Loterías, el de don Artemio Vallarispe y los dos de la Historia de lotería están en libros de viejo, de segunda mano. Se pueden conseguir. Los de Clio y el de Historia Artes de México también. Pero ahora pueden venir, bueno, en cuanto se abra la pandemia va a seguir la exposición. Está la exposición de la historia de la lotería aquí en el Mezanín del Moro, y si todo sale bien, todo va como planteado, habrá una historia de la lotería en las rejas de Chapultepec. Muy bien. Hacia el 13 englobando o enmarcando la fecha del 13 de mayo, que es cuando se cumplen 250 años de hacer sorteos en el país. Perdón, el 7 de mayo. El 7 de mayo, ya 7 de mayo, sí. A la vuelta de la esquina. Sí, sí. Y también celebraremos con exposiciones históricas los 75 años del Moro en noviembre. Y bueno, esperemos que el texto oficial, por lo menos que ya se haga en ebook para que se pueda leer por todo el mundo. No, sí, que tengan una página donde podamos entrar y hurgar un poco en todos estos caminos de la historia de la lotería. Pues Yuridia, estamos muy agradecidos con tu participación. Ha sido una entrevista rica, variada, y hemos caminado de don Porfirio al día de mañana y del día de mañana a lo que está pasando hoy, a las rejas de Chapultepec, etcétera. Realmente ha sido muy rico y creo que con esto redondeamos ya este programa y esta entrevista sobre la historia de la lotería. Así que si me permites voy a dar por terminado el programa. Claro que sí, en nombre de Radio INA, gracias a ti
A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la historiadora Yuriria Robles y el apoyo de la directora de la Lotería, Margarita González Sarabia, a quien le mandamos un saludo. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción y la grabación, Evanibaldo Morales, gracias Aldo. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.